Eso. ¿Cómo están ustedes? Este fin de semana es el primer fin de semana de los últimos 6 meses. Como pasó el año, increíble. Ya llevamos 6 meses. Falta poco para que termine este año tan con tanto frío y tan complejo. Pero hay que quedarse, como decía el Yerko Puchento, somos bicampeones. Hoy tenemos estadio lleno para seguir con el fútbol y quiero saludar a nuestros invitados. Saludamos al más antiguo, a don Tomás de Rementería. ¿Cómo está, don Tomás? Un placer, estadio lleno. Está un poco lleno. Saludamos a don Jaime. Se le van acortando don Jaime. los años, es propio de la edad, se lo digo yo por experiencia. Sí, me imagino. Pero cuando uno es menor, queda más años, o cree uno que tiene... Como 10 minutos menos. 5 minutos. Saludamos a don Jaime Vara. ¿Cómo está, don Jaime? Hola, Rodrigo. Mucho gusto de estar nuevamente en esta mesa conversando temas realmente... ¿Está dedicado a los discos ya o no? ¿Está dedicado a los discos no? Todavía no. ¿Todavía no? No, pero todavía no. Pero va a empezar a trabajarle al disco, ¿no? un tatuaje. Un tatuaje ya. Osaro, Ya, está bien. Saludamos a don Héctor Valencia. ¿Cómo le va, rector Valencia? Universidad Bolivariana. ¿Cómo está usted? Bien, pues. Usted sabe con lo complejo que debe ser el estar en una rectoría de una universidad privada. Ya ni me acuerdo ya, pero en realidad es harto usted complejo. Vivió tiempos mejores como rector, claro, exactamente, más tranquilo. Claro, más tranquilo. Pero bueno, así es la dinámica que tenemos que vivir todos, así que bien. ¿En Santiago cómo se hace un villamarino, un puntanerense en Santiago? Bueno, pero... Porque usted conocía al papá de Boric. Sí, por supuesto. Pues, sí, de allá. Por supuesto, allá, por claro. eso que me llamaba la atención cuando el señor Boric decía que hacía parte de su presentación que era de gente que había sido obrero. Esos fueron sus abuelos, pero su padre era un empleado bien calificado. ¿Cuál es el problema? Mi abuelo fue pescador. Pero si no tiene ningún... En mayor que en el siglo antepasado, pero mi abuelo fue pescador. Lo que ocurre es que uno tiene que vivir el presente, sí. y el presente no lo puede empezar a disimular como el pasado, que es la misma gente que muchas veces ha tenido una excelente situación en el pasado y pretende en el presente, donde no la tiene tan buena, usufructar de ella. Pero bueno, son cosas de la vida. ¿Usted se refiere a Mauricio Palacio? ¿Cómo está, Mauricio? ¿Cómo está, don Rodrigo? ¿Cómo está el colegio? Hablando de colegio. El colegio Umbral de Curao, ¿cómo se refiere usted? El suyo, pues claro. Sí, me está haciendo propaganda gratis, no creo que No. Estoy diciendo cómo se la arregla en la política con difícil ahora con el tema de los colegios. Está complicado, hay cierta incertidumbre, pero esperamos que se resuelva. O sea, ok. Luego de esta presentación, vayamos primero a un pequeño resumen que hizo el departamento de prensa y ahí entramos con los temas. Vamos con el resumen, don Bernardo. Controversia causó un tuit que se emitió desde la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores, señalando que el proyecto de puerto a gran escala se construiría definitivamente en San Antonio. Una publicación que solo estuvo algunos minutos en la red y por la que la Dirección de Prensa y Difusión del Ministerio aclaró que fue un error. Desde este 1 de julio entraron en vigencia las nuevas tablas de mortalidad, publicadas por la Superintendencia de Pensiones y la de Valores y Seguros. Quienes jubilen desde esta fecha recibirán en promedio una pensión menor en 2,1% que aquellas que lo hicieron antes. La región marcó un índice de desocupación de 7,5%, el tercero más alto del país, para el trimestre móvil marzo, abril y mayo, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado. A 2 meses de la acusación que afectó al diputado Giorgio Jackson por usar pasajes de la Cámara para viajar a regiones y recolectar firmas para su partido, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias validó el uso de estos recursos del Congreso para fines partidistas, como encuentros con militantes, consejos o ceremonias. Ahí veíamos las notas. La verdad es que la que más me llama a mí la atención es esta cosa de que los diputados, usted lo tiene que tener claro, señor televidente, pueden usar las platas de los pasajes para ir a cualquier lado a hacer política, o seguir con su candidatura o lo que sea, lo cual a todas luces es una competencia leal para aquellos que les quieren competir. Yo quiero que entremos en un tema que no es menor y que indudablemente le afecta a la región y por supuesto al intendente. Está harto complicado porque esta cosa entre San Antonio y que no puede tener opinión en el fondo, San Antonio y Valparaíso. Esto de la polémica por el tuit del Ministerio de Relaciones Exteriores que citó
que habría, a propósito de la ampliación del Canal de Panamá, que ustedes saben que se hizo otra ampliación, otra pasadizo para los barcos, de que esto haría que el megapuerto se hiciera en San Antonio. Quiero partir con usted porque es administrador de Valparaíso, don Jaime Vara. Mira, en realidad respecto a esta polémica, yo quisiera diferenciar un aspecto de forma con un aspecto de fondo. El aspecto de forma evidentemente se refiere a que aparece absolutamente impropio que la Cancillería haya publicado en su cuenta de Twitter el anuncio sobre el futuro emplazamiento de este megapuerto. Fundamentalmente porque en primer lugar la Cancillería no es el ministerio competente para definir ese tema. Y en segundo lugar, y lo cual es absolutamente grave también, es que deja muy mal pie al señor intendente regional por cuanto él mismo manifestó su sorpresa ante esa información, por cuanto él carece del dato suficiente para determinar dónde se va a emplazar el megapuerto. Ahora, evidentemente eso demuestra una falta de prolijidad en materia de información de la Cancillería y esperamos que sus responsables sean debidamente sancionados en forma inmediata y no esperar sumario administrativo, que lo único que hace es dilatar esa asignación de responsabilidad. Pero sin perjuicio de eso, respecto al fondo, que yo creo que es lo que realmente nos tiene que interesar. Yo creo que esta pugna entre dos ciudades de la misma región, Valparaíso y San Antonio, es absolutamente inadecuado que se estén en pugna por el emplazamiento de este futuro eventual megapuerto. Es decir, yo creo que cada ciudad, Valparaíso y San Antonio, deben ejecutar sus propios desarrollos portuarios conforme al diseño que han efectuado sus respectivas empresas portuarias. Y en el caso particular de Valparaíso, bueno, la empresa portuaria va a tener por misión dar cumplimiento a ese desarrollo. Ya tenemos, por ejemplo, la ampliación de 200 metros del Terminal 1, tenemos el proyecto de construcción del Terminal 2 y está el proyecto de emplazamiento del Terminal 3. Y por lo tanto, en esos proyectos, en esas medidas, en esos desarrollos es donde la empresa portuaria tiene que ser absolutamente eficiente para, evidentemente, cautelar los intereses de Valparaíso en esta actividad portuaria. Pero entrabarse en una pugna de ciudades en realidad a mí me parece inadecuado por cuanto debe privilegiarse la ejecución óptima de los planes de desarrollo de las respectivas ciudades. Don Tomás. Esto no es una historia nueva de la rivalidad entre San Antonio y Valparaíso. Y eso afirma lo que yo he puesto como teoría de fortalecer las provincias y hacer las macroregiones. Porque si fuera la provincia de Valparaíso y la provincia de San Antonio, estaríamos fortalecidas con sus gobernadores elegidos, con sus consejos provinciales, estarían diseñando el futuro y no compitiendo entre ellos. Yo creo que había una torpeza en esta competencia, creo que había un protagonismo de algunos actores políticos en algunos momentos cargándose por San Antonio, cargándose por Valparaíso, no viendo esto como una macro zona. Yo soy de la teoría que la quinta y la sexta región tienen que ser parte de la metropolitana, que es la gran metropolitana del futuro, y las dos regiones del norte y las tres regiones, macro regiones del sur, con una quinta región austral, que fortalecería el cuento y no habría esta. Y que pasa lo mismo en la región de los lagos, y a medida que hacen más regiones más chiquititas, en vez de fortalecer las provincias, tenemos esto. Yo espero que tengan una solución y no sea una pelea entre porque la Cancillería dijo, porque el intendente dijo, porque el otro piensa, cuando el impacto que viene con el ensanche del Canal de Panamá no es un tema menor. Y en una de esas puede pasar de largo tanto Valparaíso como San Antonio si no se pone a la altura del tráfico que va a venir. Ese es el gran debate. Más que quién metió la pata, cuándo la metió y por qué. En los años 50, nosotros, algunos no habían nacido, otros éramos chicos, hubo una pugna similar y en esa época el director del Mercurio, que era don Francisco Leantec, y otros armaron el comité, un gran comité de defensa de Valparaíso. Este tema no es nuevo, es un tema muy antiguo entre las dos ciudades. Bueno, la verdad es que
indudablemente que aquí hay un desgaste enorme. Yo recuerdo que harán unos 8 años atrás, en el Mercurio, en una reunión, organizó en la presentación de lo que iba a ser el puerto de Valparaíso, este megapuerto, con todo lo que había que construir, se habló de las vías de la conectividad, de una serie de temas. Y ahí desde ahí ya se empezó a armar una polémica. Y yo creo que en esta polémica han pasado los años y finalmente no hemos desarrollado puertos ni en Valparaíso ni en San Antonio. Mientras tanto, yo acabo de estar en Lima y fui a Callao y veo cómo el puerto de Callao se va desarrollando, aparece el canal de Panamá y nosotros seguimos aquí discutiendo si el puerto lo vamos a hacer en Valparaíso o lo vamos a hacer en San Antonio. Ahí está el tema, ahí está el problema. Yo entiendo y comparto con Jaime que la Cancillería no es el indicado a decirlo, pero de alguna manera lo que dice la Cancillería no es un error, es simplemente algo que se conversó políticamente, ¿verdad? Que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas pronunciarse o dar una palabra oficial. Ahora, este sentimiento del intendente que se siente sorprendido, ¿y de qué nos preocupamos si permanentemente los intendentes han sido sorprendidos con cosas que se toman en el gobierno central? O sea, seguimos exactamente iguales que hace 10 o 20 años atrás. Y todos estos comités de defensa y todo esto que tú mencionabas de señor Leantec en su época, también lo vivimos en Arica con respecto a Iquique, lo vemos en Concepción con respecto a Talcahuano. Es decir, yo encuentro razón, Tomás, que la verdad es que esta macrozona donde se quieren, ahora por ejemplo en Talcahuano también se quería hacer un megapuerto y que va desde Talcahuano hasta ¿cómo se llama? Bueno, hasta Concepción, hacia el sur de Concepción. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? También las ONG, la gente ha impedido. Entonces, todo en el país se detiene. Y mientras tanto, vemos las cifras de desempleo que van creciendo. Gracias. Y que paramos la inversión. Ahora, el tema, Mauricio, como usted consejero regional, el tema es que la inversión en general grande está en Santiago. Las platas siguen gastando en Santiago. Y los dineros que se podrían gastar en la región, superando que a lo mejor podrían ser puertos complementarios, superando esta dificultad, no llegan. Y las platas se siguen concentrando en Santiago. Así es, bueno, el centralismo, nosotros hay un proyecto grande de centralización que dice relación con la elección de los intendentes. El tema nuestro de si nosotros vamos a tener chequera o no para manejar ciertos recursos, de verdad que mientras no tengamos eso no se puede hablar de descentralización. Ahora, yendo al tema en discusión, siempre ha existido la realidad entre el puerto de San Antonio y Valparaíso, no es algo nuevo, y de verdad que va a seguir existiendo. Al haber un tema relacionado con lo portuario, siempre los dos puertos van a salir dando su opinión, y aquí está claro que no se puede producir lo que se está produciendo en este minuto, en el sentido que el intendente se sienta hasta cierto punto sorprendido con algo que sale en el nivel central. Yo creo que de verdad fue un error del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Transporte aparece aclarando que no se ha dicho nada en relación a eso y que ellos recién están estudiando el tema. Entonces yo creo que es un tema no menor que sigamos en lo mismo de siempre. Hay puertos, tanto el de San Antonio como el de Valparaíso, que tienen diferentes cosas técnicas. Usted lo decía, Héctor Valencia decía, yo también estuve hace un par de meses en Perú y veía el puerto de Collao, como sigue creciendo cada día más, y como decía Tomás de Rementería, de repente se nos va a pasar la vieja, como dicen, y nos vamos a quedar pegados con San Antonio, Valparaíso, y vamos a tener un puerto en el de Callao, vamos a tener otro puerto en Ecuador más importante, y se va a ir la carga para allá, y nosotros todavía vamos a seguir discutiendo si el puerto de San Antonio o el puerto de Valparaíso el que tienen la mejor situación para llevar toda la carga. O sea, está claro que por una parte técnica dicen que el puerto de San Antonio pueden acudir los barcos más grandes. Ahora que recién se amplió el canal de Panamá, dicen que el puerto de Valparaíso no va a poder recibir esos barcos. Por acá decía Jaime que se amplió un sitio del puerto, pero yo creo que mientras no sigamos trabajando en conjunto, yo creo que van a ser otros los puertos de Sudamérica los que la van a llevar en definitiva. Gracias, Mauricio. Efectivamente, Jaime, hay buques de gran calado que no entran en estos puertos, efectivamente. Yo no sé si quieren conseguir, con esto yo quería derivar a un tema que está, en todos lados aparece en el día de hoy, comenzando el segundo semestre, las cifras económicas
paupérrimas que se están dando, el desempleo más alto, digamos, de los últimos tiempos en varios años. Y si quisieran entrar en eso, don Jaime. Sí, mira, antes de entrar en eso, yo creo que esto del megapuerto no es un problema de recursos, por cuanto acuérdense que todas estas materias se rigen por la ley de concesiones. En consecuencia, la inversión lo hacen los privados. Ahora que, evidentemente, mayor inversión, la concesión va a ser más extensa. Bueno, eso es otro asunto, pero aquí no hay un problema de esa naturaleza. Yo insisto de que, evidentemente, como porteño, lo que nos preocupa es que la empresa portuaria Valparaíso efectivamente desarrolle los planes de desarrollo y los dé a conocer, porque hay otro asunto que también a uno le llama la atención. Tú dices que no es un problema de recursos, porque hay un tema de concesión. Sí. Lo que tú querrías decir que hay un problema político por el que no se decide. Yo creo que, mira, no sé si llamarlo político, pero sí lo que creo es de que esta pugna entre ciudades evidentemente que está influenciada por aspectos políticos, y eso es una realidad. Y por eso es que yo lo que planteo es de que en este caso, la empresa portuaria Valparaíso tiene que ejecutar sus planes de desarrollo, darlo a conocer, porque, por ejemplo, se ha hablado mucho del Terminal 3, que estaría emplazado en Yolanda, pero tampoco la ciudadanía y los vecinos conocemos con precisión en qué consiste ese proyecto. Entonces, a mí en realidad lo que me interesaría es de que la empresa portuaria ejecute sus planes de desarrollo, que los proyectos, por ejemplo el proyecto T2, que ahora nuevamente está entrampado, ejecute lo mejor con el objeto de que ese proyecto se pueda efectivamente realizar. Y cada ciudad, bueno, tendrá que ejecutar sus proyectos de desarrollo, evitando esta pugna, ¿no es cierto?, por cuanto evidentemente que si se decide San Antonio, la población de Valparaíso va evidentemente quedar tocada y va a haber todo un movimiento ciudadano en su contra, y al revés va a pasar lo mismo. Entonces yo creo que la ¿crees construcción... que podría ser una unidad portuaria, una macrounidad portuaria que fuera el gran puerto del Pacífico, que fuera Valparaíso San Antonio, como unidad y no esta competencia pequeña? Lo que pasa es que eso significa un cambio en la institucionalidad. Bueno. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cómo nos cuesta efectuar los cambios de esa institucionalidad, porque mientras existen estas dos empresas portuarias independientes, evidentemente que eso no es posible. Pero yo insisto, es decir, para mí lo importante es que la empresa portuaria Valparaíso ejecute los proyectos que forman parte de su plan de desarrollo. Gracias. Pero Tomás, lo que tú estás diciendo es perfectamente posible que sean empresas separadas. Los puertos deben ser complementarios, uno dedica a una cosa como se ha tratado de hacer hasta ahora. Tomás. Es que mira, yo por ejemplo, voy a hablar dentro de mi ignorancia, no tengo idea de lo que son los puertos, los observo y observo los entornos. Yo siempre pensé que a mí el acceso sur, que fue de un costo espectacular, que solucionaba, claro, un tema latente para Valparaíso, que era que no se llenara de camiones el plan de Valparaíso. Pero yo siempre pensé que Valparaíso debería ser el puerto comercial, es decir, el Hong Kong del Pacífico Sur, ¿ya?, del Cono Sur. Y tuviéramos una red ferroviaria vinculada al puerto espectacular. Es decir, entra la red adentro, salen y no hay camiones, no hay nada, solamente red de tren, y es el puerto comercial, es donde están los grandes negocios y el puerto del gran volumen, ¿ya?, San Antonio. Pero el puerto comercial, donde llegan la mayoría de la parte de importación, donde se hacen los negocios, pero donde tú bajas miles de autos y donde tú bajas miles de toneladas granel y miles de cosas, haz un puerto en San Antonio para eso. Y aquí transforma en el desarrollo del puerto comercial, que además hay una lógica. Culturalmente, Valparaíso es la ciudad más conocida de Chile en el mundo. Más que Santiago, más cualquier cosa, por su historia y por ser puerto. Yo me quisiera salir de las preguntas del conductor. Lo que me ha sorprendido en la semana es el descalabro del desposte del animal municipal. La competencia... ¿De cuál municipalidad se refiere? De todas. El desposte del animal municipal, estoy diciendo el desposte de los candidatos, cómo se sacan los ojos, cómo hacen unas primarias rascas y truchas,
y cómo se declaran de ida y vuelta. Es decir, el despote, el animal que viene para ser concejal o para ser alcalde, parece que van a correr guajarones de sangre. Y además que nos van a entregar una sábana, porque como cada uno va por su cuenta, hacer una sábana, porque no le hemos agregado a los independientes. Don Julio. ¿Don qué? Don Julio. ¿Por qué don Julio? Porque el que dijo los guajarones de sangre fue Julio Durán, pues. Ah, sí. Don Héctor. Oye, yo con el asunto del puerto, la verdad es que podría ser un megapuerto complementario por lo que plantea Tomás, y además porque las condiciones físicas de San Antonio, de que tener mucho más terreno, mucho más explanada, hace más fácil almacenar carga en el mismo puerto. Hoy día, pero San Antonio tiene punto en contra en cuanto a las aguas brigadas. no, sí está y bien. eso requiere una inversión quizás más sustancial que la construcción del terminal. No sé, eso es lo que tienen que determinar los técnicos. Sí, que San Antonio siempre grime eso para llevar agua a su molino. Pero la verdad, no dice toda la verdad. Sí, pero la verdad es que el puerto, el antepuerto que tenemos nosotros arriba para solucionar el problema de la atocha en los camiones, también te produce problemas en la ruta 68. O sea, todo este asunto tiene que tener una... y además a mí me da lata que siempre centramos el problema entre Valparaíso y San Antonio y dejamos votado toda la quinta región interior. No vemos la ventaja que puede tener Quillota, Calera, todo el sector, y no vemos a San Felipe los Andes. Y en eso yo estoy de acuerdo en lo que plantea Tomás, en que de alguna manera habría que reestudiar esto, así como reestudian tan rápidamente un tema que yo creo que vamos a tocar, que es el tema de que los parlamentarios hoy día pueden usar los pasajes a disposición para hacer cualquier cosa. Con esa misma rapidez deberían solucionar todo este tipo de problemas. Ahora, respecto de las cifras de desempleo, que era lo que planteaba Rodrigo, la verdad es que nosotros tenemos que preocuparnos desde ahora. No nos debemos olvidar que hace algunos años atrás tuvimos durante largo tiempo cifras de tasa de desempleo de 2 cifras y que afectó muchísimo a la población. Y hoy día tenemos que preocuparnos que ojalá no vuelva a llegar y por lo tanto buscar instancias en acercar mayor inversión a la región y no que se estén yendo a Santiago, que sigue acaparando la mayor cantidad de fuentes de trabajo. Mauricio Palacio. Bueno, para terminar con el tema del puerto, yo no soy experto en transporte. Lo más cercano a transporte es que fui transportista durante un tiempo, en el rubro del transporte, que es el que más reclama por estos temas también. Pero a mí me hace mucho sentido lo que plantea Tomás, en el sentido de que pudiesen en algún minuto, tanto el puerto como San Antonio como el de Valparaíso, hablaba de cómo funciona Hong Kong, está el tema de los puertos secos. En Valparaíso tenemos un puerto seco arriba prácticamente que funciona en Placilla, pero claro, genera un montón de problemas en la ruta 68, de repente en los fines de semana largos, en el tiempo de la fruta, hay una cantidad de filas de camiones en la ruta. Más que puerto seco, se parece puerto encubierto. Oiga, pero usted no habla ahí porque usted tiene ropa tendida, ¿sí? Sí. Usted no habla ahí porque ropa tendida. No habla ahí, porque usted tiene su colegio al lado ahí cerquita. No, pero el colegio está... El colegio... Pero el colegio, para los camiones le tapan la entrada al colegio. Los camiones le tapan la entrada al colegio. El puerto seco está en el lado oriente de Placilla, esto está en Curauma, en el barrio alto de Placilla. Estoy haciendo propaganda al colegio. Gracias por la propaganda, ojalá que no me envíen la factura después. Pero bueno, hay un tema también que me interesa bastante a mí, que es un tema político, o sea, el tema de la cifra de desempleo bajó tenemos un 7,5%, subió un 0,5% el desempleo en la región, y hay un montón de factores. Esperemos que se dice que cada vez que cuando hay elecciones, ya sea municipales o parlamentarias, siempre como que dicen que hay más trabajo. Todos andan preocupados de que va a haber más pega cuando hay elecciones. Esperemos que eso sea así, no solamente, hay tiempos que hay más pega por el tema de la fruta, por temas que son de cierto ámbito del tiempo, pero hay un tema no menor que decía Tomás en el sentido de que ayer se cerró recién a nivel nacional el pacto al menos de la nueva mayoría, y quedaron todavía algunas comunas ahí todavía que no está definido, que se definirán en bilaterales. Aquí en la región de Valparaíso, la comuna de Los Andes, vamos a tener una encuesta. Gracias. Muchas gracias, Mauricio Palacio,
Héctor Valencia, Tomás de Rementería y Jaime Bar. Estamos en el Cita Regional, vamos a ir a una pausa que es breve, ya volvemos.